Hola a todos. Hasta ahora nuestra aplicación luce de esta manera. Hemos añadido la entrada de fecha, hemos añadido un botón de guardar, una entrada de texto para escribir nuestras notas y hemos añadido 3 contenedores frame. Bien, nos queda un widget por añadir en el frame interior, que es el widget que nos va a permitir ordenar las tareas pendientes. Este widget no va a ser un botón, va a ser un menú desplegable que nos va a permitir seleccionar dos opciones. Una, ordenar por fecha. Las tareas más próximas a cumplirse aparecerán arriba y se irán ordenando de más próximas a menos próximas. Y una segunda opción, ordenar por orden de creación. O sea, va a estar desordenado y la colocación en el tree view va a ser según se fueron creando las tareas. Sin más, vamos al código. Muy bien, una vez escrito nuestro código, ya tenemos nuestro nuevo widget en la ventana principal con dos opciones, fecha y creación, como hemos comentado anteriormente. Bien, antes de analizar la configuración y los parámetros que le hemos configurado, valga la redundancia, a nuestro nuevo widget, al Option Menu o menú de opciones, vamos a analizar este código que he preparado para explicarle las variables de control. ¿Por qué? Porque el Option Menu o el menú de opciones está enlazado con una variable de control. Entonces tenemos que saber cómo funciona para nosotros poder entender correctamente este widget. Bien, me he preparado un fragmento de nuestro código principal para poder analizar solamente este widget. He creado la ventana principal, he utilizado 2 frames de los 3 que tenemos añadido a la ventana principal de nuestro proyecto. He añadido el menú de opciones y lo he colocado en la ventana principal. Actualmente se ve así. Ok, solo vamos a hacer uso del menú de opciones. Bien, cuando vamos a utilizar un menú de opciones, lo primero que tenemos que hacer es ir a la documentación y ver cómo se declara el menú de opciones y los argumentos que podemos configurar, como hemos visto anteriormente. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que declarar es la variable de control. En esta línea estamos creando un objeto de la clase StringVar que se usará para guardar el valor actual seleccionado en el menú de opciones. Es una caja especial conectada al menú, guarda lo que el usuario selecciona y lo podemos consultar o modificar cuando queramos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros seleccionemos en el menú de opciones fecha,
la variable de control menú opciones bar va a tomar el valor fecha. Si nosotros seleccionamos creación, ella va a tomar el valor creación. ¿Qué nos va a permitir esto? Según su valor vamos a hacer una cosa u otra. En este caso vamos a ordenar por fecha o vamos a ordenar por orden de creación. Como pueden ver, mientras yo seleccionaba en el menú fecha o creación, fue imprimiendo fecha y creación. ¿Por qué? Porque yo hice esta función que la enlacé con el command del menú de opciones para cada vez que yo seleccione una opción en el menú, se ejecute esta función y me imprima el valor seleccionado. ¿Ok? Entonces le paso el valor y me imprime el valor seleccionado. Vamos a ver un ejemplo. Fecha, imprime fecha. Creación, imprime creación. Lo siguiente sería declarar el menú de opciones. Vamos a crear una instancia de la clase OptionMenu y le vamos a definir una serie de parámetros. Estos parámetros, como en clases anteriores, lo vamos a coger de la documentación. Bien, primeramente le vamos a decir que va a estar en el frame interior, que sus valores van a ser fecha o creación. En este caso le vamos a definir el command que va a ser imprimir valor, pero en nuestro proyecto original no le he puesto todavía un command. ¿Por qué? Porque el command en nuestro proyecto original tiene que ir a una función que sea la función que ordene por fecha o por creación. Entonces, como todavía esa función no la tengo creada y quiero seguir ejecutando el programa sin errores, no se lo voy a incluir aún, y cuando cree la función entonces añado el command. Pero bueno, en este caso funciona así: command, imprimir valor, y en este ejemplo que les he preparado va a ejecutar la función imprimir valor. Variable. Este parámetro lo que hace es enlazar el menú de opciones con la variable de control. Cuando nosotros seleccionemos un valor, fecha, en este caso, ¿qué va a hacer? La variable de control va a guardar ese valor, el command se va a ejecutar y va a llamar a la función y automáticamente le va a pasar el valor fecha. Eso lo hace automático, no hay que pasárselo ni nada. Automáticamente, desde que se ejecuta el command que llama a la función, le pasa el valor de la variable de control. Le definimos un ancho de 90 píxeles. Foreground color, el color del primer plano va a ser Dodger Blue 3. El color del botón Firebrick 1, o sea, el botón es el que tiene la palomita. Cuando lo presionamos se despliega el menú. Drop down Foreground color, esto se refiere al color del desplegable, va a ser igual a Dodger Blue 3 Dynamic Resizing True, se refiere a el tamaño del botón, que el tamaño del botón va a ser dinámico. Aquí vemos que el tamaño del botón ahora está un poco grande. Si nosotros seleccionamos fecha, se va a hacer más pequeño el botón. Si seleccionamos creación, que es una palabra un poquito más grande, se va a hacer un poquito más grande el botón. ¿Ok? Este parámetro Dynamic Resizing se refiere, cuando está en True, se refiere a esto, a esta dinámica del botón. Text Color White, o sea que el color de texto va a ser blanco. El otro parámetro, Corner Radius, se refiere a la curvatura de las esquinas del botón, lo redondo que va a ser el botón. Yo le puse un valor de 5 píxeles. Drop Down Text Color se refiere
al texto, al color del texto del menú desplegable. La fuente que vamos a utilizar es Arial 12 y el último parámetro, Dropdown Hover Color, se refiere al color que va a tener el menú desplegable cuando pasemos el ratón por encima de las opciones. En este caso, escogimos el mismo color del botón. Y por último, utilizamos el gestor de geometría Pack para colocar nuestro nuevo widget en la ventana principal. Bien, aquí vemos que está colocado al lado derecho, que por el lado izquierdo le pusimos 0, bueno, no se aprecia, pero bueno, está puesto que por el lado izquierdo va a tener 0, por el lado derecho va a tener 50 píxeles. Recuerden que estos parámetros se los ponemos para correr el botón un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha y que nos quede en una posición visualmente correcta con respecto a los demás widgets. Por arriba va a tener 30 píxeles y por debajo 10 píxeles en el eje Y. De esta manera hemos añadido un nuevo widget a la ventana principal. Ya el programa se va pareciendo a nuestro diseño. Ya nos quedan pocos widgets por añadir para comenzar con las validaciones y la lógica de la aplicación. Sin más, los invito a ver el próximo vídeo.